Hola y bienvenidos. Vamos a estudiar los ácidos oxoácidos, que como su nombre indica, provienen de oxo, que significa oxígeno, son ácidos con oxígeno. Su estructura o esquema general empieza por un hidrógeno, en medio un elemento y al final un oxígeno. El oxígeno siempre actúa con su número de oxidación, lógicamente negativo, -2. El hidrógeno con su número de oxidación positivo, +1. Mientras que el elemento central siempre actúa también con su número de oxidación positivo. Ese elemento central puede ser un no metal o bien un metal de transición. Y este que veis sería el esquema de los ácidos oxoácidos que nos tendríamos que aprender. Nomenclatura es obtener el nombre a partir de la fórmula. Existen varios tipos de nomenclatura. Vamos a ver la tradicional. La tradicional, su forma esquemática empieza siempre por la palabra ácido y a continuación se pone la raíz del elemento en cuestión, pero esa raíz puede ir precedida o seguida de un prefijo o un sufijo. Estos prefijos o sufijos pueden ser per, ico, oso, o bien puede ser hipo, raíz del elemento, oso. Para saber si es per, ico, oso o hipo-oso, vamos a ver el siguiente esquema. Si el elemento tiene un solo número de oxidación, siempre va a llevar el sufijo ico. Si tiene dos números de oxidación, al mayor se le pondrá el sufijo ico y al menor el sufijo oso. Si tiene tres números de oxidación, al mayor se le pondrá el sufijo ico, al intermedio oso y al menor el prefijo hipo y el sufijo oso. Y en el caso de que tenga 4 números de oxidación, como los halógenos del grupo 17, existirá un número mayor y uno menor. Al mayor se usa el prefijo per y el sufijo ico, perico, y al menor el prefijo hipo y el sufijo oso, hipo-oso. Inmediatamente después del mayor se usará el prefijo ico y después el siguiente oso. Vamos a dejarlo aquí para ir usándolo o viéndolo conforme resolvamos los siguientes ejemplos. Empezamos por el HNO2. Lo primero, como nos indica el esquema, es poner la palabra ácido. A continuación, para saber si es per, ico, hipo-oso, etc., habría que ver su número de oxidación. Ese número de oxidación es el del nitrógeno. Vamos a ver cuántos números de oxidación tiene. En concreto, el nitrógeno tiene o usa 3 números de oxidación. Hay que aprendérselo de memoria. Para saber cuál es ese número, tenemos que hacer un conteo de cargas. Si hay 2 oxígenos y cada oxígeno aporta -2, habría 4 cargas negativas. Y como el hidrógeno siempre aporta una positiva, el nitrógeno tendría que tener 3 cargas positivas. Ese sería su número de oxidación. Como el nitrógeno tiene 3 números de oxidación, el mayor es el +5, el intermedio el +3 y el menor es +1, cuando usa el número de oxidación +3 va a llevar el nombre o el sufijo oso. Luego habría que usar la raíz del elemento, que no es nitrógeno sino nitro, terminado en el sufijo oso. Es decir, sería el ácido nitroso. HClO4. Empezamos como siempre con la palabra ácido y ahora vamos a hacer el conteo de cargas. Como tiene 4 oxígenos, habría 8 cargas negativas.
como hay un solo hidrógeno, aporta una carga positiva. Luego el cloro, para que el compuesto sea neutro, tendría que actuar con +7. Como he dicho anteriormente, los halógenos tienen 4 números de oxidación y el cloro es un halógeno. Número de oxidación mayor sería +7, siguiente +5, todos impares, +3 y +1. Como está actuando con +7, tendríamos que usar el prefijo per y el sufijo ico, per-ico. Empezamos por per y ahora habría que poner la raíz del elemento que es cloro, quitándole la O final, cloro, y terminado en ico, perclórico. Sería el ácido perclórico. H2SO2. Empezaríamos con la palabra ácido y ahora de nuevo hacemos el conteo de cargas. Como hay 2 oxígenos, habría 4 cargas negativas y como hay 2 hidrógenos y cada uno aporta una positiva, habría 2 positivas. Luego el azufre debería actuar con número de oxidación +2. En concreto, los del grupo 16, como el azufre, tienen 3 números de oxidación. Al mayor se le pone +6, al intermedio +4 y al menor +2. Como actúa con la 2, llevaría el prefijo hipo y el sufijo oso. Por lo tanto, ahora habría que poner, seguido de la palabra ácido, el prefijo hipo, luego la raíz del elemento, que como es azufre, no es azufros, por ejemplo, es sulf, porque viene del sulfum, y seguido de sulfu, la terminación oso. Luego sería el ácido hiposulfuroso. Hemos dicho que existe otro tipo de nomenclatura, que se llama nomenclatura de hidrógeno. Esta nomenclatura seguiría el siguiente esquema. Un prefijo que nos indicaría el número de hidrógeno en el caso de que fueran más de 1, seguido lógicamente de la palabra hidrógeno. Ahora se pondría un paréntesis para separar y se procedería a indicar el número de oxígeno mediante un prefijo para indicar si hay más de 1, seguido de la palabra óxido, y a continuación habría que poner la raíz del elemento terminada en el sufijo ato y se cerraría el paréntesis. Vamos a hacer los siguientes ejemplos que tenemos aquí. Vamos con el HNO2. Primero vamos a ver que solo hay un hidrógeno, luego no habría que poner ningún prefijo. Basta con poner la palabra hidrógeno. A continuación se pondría el paréntesis y procederíamos con los oxígenos. Como veis, hay 2 oxígenos que habría que nombrar con un prefijo, en este caso sería di, seguido de la palabra óxido, dióxido. Y seguido se pondría la raíz del elemento, que como es nitrógeno, ya hemos visto anteriormente que era un poco una excepción, y se usa nitr, terminado en el sufijo ato. Y se cierra el paréntesis. Ese sería su nombre. Vamos con el siguiente, HClO4. Como hay un solo hidrógeno, no se pone prefijo y se usaría la palabra directamente hidrógeno. A continuación se pondría el paréntesis y como hay 4 oxígenos, se usaría el prefijo tetra. Tetra seguido de la palabra óxido. Tetraóxido seguido de la raíz del elemento, que como se trata de cloro, lo único que tenemos que hacer es quitarle la última O y quedaría cloro. Terminado en ato, tetraóxido clorato. Sería el hidrógeno tetraóxido clorato. Y el último sería el H2SO2. Como hay 2 hidrógenos ahora, habría que ponerle un prefijo, di, precediendo a la palabra hidrógeno. Esto indica que hay 2 hidrógenos.
paréntesis. Ahora, como existen dos oxígenos, se usa de nuevo el prefijo di seguido de la palabra óxido. Dióxido. Y para finalizar, la raíz del elemento, que es una excepción, sulf, terminado en sufijo ato. Dióxido sulfato. Sería el dihidrógeno dióxido sulfato. Formulación. Recordad que formular es poner la fórmula a partir del nombre. Existen dos formas de formular. Vamos a ver la primera. El primer nombre que nos dan es el ácido carbónico. Bien, lo primero que tenemos que hacer es detectar quién es el elemento. En este caso, car, que es la raíz del elemento carbono. Lo ponemos en el centro, precedido de un hidrógeno y al lado un oxígeno. Vamos a ver con qué valencia actúa el carbono. El carbono tiene número de oxidación más 4 y más 2. Como el sufijo que posee es el sufijo ico, está usando de las dos la mayor. Luego está actuando con el número de oxidación 4 positivo. Se lo vamos a poner encima, más 4. Ahora tenemos que poner tantos oxígenos como para pasarnos de cargas negativas, es decir, pasarnos del 4. Si ponemos un solo oxígeno habría 2 cargas negativas, si ponemos 2 oxígenos igualaría, pero como queremos pasarnos habría que poner 3. Ese es el criterio que tenemos que tener, pasarnos. Luego habría 6 cargas negativas. Harían falta 2 cargas positivas para que el compuesto sea neutro, y eso equivale a 2 hidrógenos, puesto que cada uno aporta más 1. De manera que la fórmula sería definitivamente H2CO3. La voy a redondear. El siguiente sería el ácido brómico. Bien, igual que antes, tenemos que detectar qué elemento es, que es el bromo, por la raíz. Y el bromo, como halógeno, tiene 4 números de oxidación, más 7, más 5, más 3 y más 1. Como posee el sufijo ico, está actuando con el número de oxidación más 5, el que está inmediatamente seguido al mayor. Por lo tanto, en el esquema podemos ya poner que el bromo, junto con el oxígeno y el hidrógeno, van a dar lugar al ácido. Encima del bromo podemos poner su número de oxidación, que es más 5. Ahora, de nuevo, tenemos que poner tantas cargas negativas como para pasarnos. Y eso se consigue con 3 oxígenos, puesto que 3 por 2 son menos 6. Por lo tanto, habría que poner un solo hidrógeno para que sea neutro. La fórmula quedaría HBrO3. Vamos a formular de otra forma. Ahora vamos a partir del óxido del elemento y vamos a añadirle agua. Así también conseguiremos el ácido que queremos obtener. Esta forma es más parecida a lo que sucede en la realidad en el laboratorio. Vamos a formular el ácido selenioso, que procede, como ya sabéis, del selenio. Y tiene la terminación oso. Por lo tanto, si el selenio actúa con su número de oxidación más 6, más 4 y más 2, como su sufijo es el oso, está actuando con su número de oxidación intermedio, el más 4. Por lo tanto, para producir el óxido, tenemos que poner el selenio y el oxígeno con 2 cargas negativas y el selenio con más 4. Se intercambian, el 2 pasa debajo del selenio y el 4 debajo del oxígeno, se simplifica entre 2 y queda simplemente el óxido SO2. Y ahora le sumamos agua, que sabéis que es H2O. Vamos a empezar a contar. Empezamos por los hidrógenos. Hay 2 hidrógenos, H2, un selenio, Se, y 2 y 1, 3 oxígenos. Luego la fórmula del ácido selenioso será H2SeO3. Vamos con el último. Lo vamos a hacer también de esta segunda forma. Sería el ácido hipoyodoso. Yod
es la raíz del yodo, por lo tanto tenemos que poner su número de oxidación, que son 4, más 7, más 5, más 3 y más 1. Como el prefijo es hipo y el sufijo oso será la menor, está actuando con su número de oxidación más 1. Luego, para poner el óxido sería yodo y oxígeno. El oxígeno con menos 2 y el yodo con más 1. Se intercambian, el 2 pasa debajo del yodo y queda yodo 2O. Y ahora se le suma agua, que es H2O. Hidrógenos hay 2, H2. Yodos hay 2, I2. Y oxígeno habría 1 y 1, 2. H2 y 2 O2, que como veis es simplificable entre 2. De manera que quedaría simplemente, ya simplificado, HIO, que sería la fórmula final del ácido hipoyodoso. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro. Chao.